1951 había sido la puerta que nos había lanzado a atrevernos a pensar. Husserl había dicho en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental que la filosofía había perdido su norte, que era la autorreflexión como autorrealización de la humanidad, para reducirse a epistemología, que esta reducción había convertido a la filosofía en medicina de la ciencia. Entonces pensé, era necesario hacer un epoge como nos lo enseñaba la fenomenología. La epoge es poner entre paréntesis el mundo natural para poder ver qué es lo que le da sustento a ese mundo natural. Nuestra epoge sería entonces poner entre paréntesis todo el pensamiento moderno, tan naturalizado, que todos somos cartesianos y muchos nunca hemos leído a Descartes, pero esa modernidad está totalmente naturalizada. No me gusta utilizar la palabra naturalizada, pero sé que se usa, entonces por eso la estoy usando aquí desde esa mirada fea que nos gusta, porque me encanta la palabra naturaleza. Repito, nuestra epoge sería entonces poner entre paréntesis todo el pensamiento moderno, su filosofía, sus ciencias, sus propuestas educativas, la razón moderna misma con sus teologías, su proyecto emancipador. Aquí está entonces el proyecto emancipador de la modernidad, su autonomía, su primato. Es un cuadro de Gilles Delacroix, 1830, se llama La libertad financiera. Y siempre lo utilizamos, ¿por qué? Porque ese es el concepto de libertad de la mujer. Una libertad, primero, pisando cabras. Ahí está. Segundo, una libertad que para yo poder ser libre tengo que matar un resto de gente. Hasta niños y gatos están ahí muy a la derecha, ese niño no tiene más de 10 años. Y eso es 1830. O sea, ¿de dónde salió la idea de que los niños fueran a la guerra? La idea de que los niños fueran a la guerra salió, ¿sí?, en esta modernidad, y se validó en esta modernidad, ¿cierto? Desde Europa, desde ese concepto de libertad. ¿Por qué tenemos que tener un ejército? ¿Por qué nuestros jóvenes tienen que ir a la guerra? ¿Por qué se los obliga a ir a la guerra? Y eso es en clave en el nombre de la libertad, porque es precisamente hablando de que nuestra patria es libre y que hay que defender la soberanía de nuestra patria. Entonces se ha validado la idea de la guerra, se ha validado la idea de que ser libre implica pasar por encima de los cadáveres de otros, que ser libre implica esa mujer que ya no es la mujer que abraza a los ares para que no vaya a la guerra, ¿no es cierto? Ya no es esa mujer que le ruega para que se quede en la casa con ella, que no vaya a la guerra, sino que se quede en la casa con ella y con sus hijos, sino la mujer que toma las armas y ella misma va a la guerra. Ese es el concepto de libertad que se ha venido, digamos, dándole fuerza, y también la idea de que solo somos libres, y eso lo dice Kant en la crítica de la razón práctica, dice: solo es posible ser libres si rompemos amarras con la naturaleza. Es decir, el proyecto modernidad, construido también por Kant, por supuesto, es uno de los grandes arquitectos de la modernidad y del pensamiento moderno y de la escuela moderna, es que para poder ser libres hay que romper amarras con la naturaleza. Por eso la idea de separarse. Y por eso el gran temor de todos, especialmente los filósofos, de una filosofía que supuestamente los naturaliza, una filosofía que una cosa como rara, un temor a contaminarse, decía Kant, ¿cierto?, a contaminarse de la naturaleza y de la cultura. Por eso él dice: el sujeto trascendental, el concepto del sujeto moderno es un sujeto que no puede ser un sujeto situado en un lugar, situado en la geografía, no, es un sujeto trascendental, pero en el sentido de que es un sujeto que rompe más con la naturaleza. Esto para nosotros es gravísimo, porque sobre eso se ha instaurado todo el pensamiento moderno, sobre la idea de que nosotros como sujeto estamos por fuera de la naturaleza. De ahí la crisis ambiental, de ahí la reducción
de esa naturaleza a objeto y posteriormente a mercancía, que es ahora en lo que estamos. Toda la naturaleza se ha reducido a mercancía, por eso estamos en la crisis ambiental como crisis civilizatoria en la que estamos. Este es entonces el proyecto emancipador, su primario. Nuestro pensamiento tenía que despojarse del ropaje moderno, y ello era profundamente doloroso, ya que amábamos la filosofía, la ciencia, las teleologías de la razón que en clave política, económica y social constituían la gran promesa salvífica de lo político, social la gran promesa salvífica de la política, de toda la problemática social, de toda la cuestión económica, y que se llamó desarrollo. Pero nuestra preocupación por construir un pensamiento que tomara en cuenta la crisis, como nos la habían descrito Husserl y Ángel. Husserl es el maestro mío, el gran fundador de la fenomenología, y Augusto Ángel, el gran fundador del pensamiento ambiental. Tenía que poner en crisis y por tanto en epogé el pensamiento que había hecho posible realizaciones científicas, técnicas, sociales y políticas que habían desatado fuerzas, que ahora esa misma ciencia, esa misma tecnología, esa misma sociedad y esa misma política no podían controlar. A ese pensamiento lo llamamos ambiental, por cuanto la tarea de la filosofía que bellamente nos había enseñado la fenomenología era pensar de nuevo lo ya pensado, para comprender desde otro lugar, desde otro esfuerzo, desde el otro lo otro, la actualidad que somos. ¿Y qué actualidad, qué época somos? Somos crisis ambientales. Comprender esta crisis ha implicado entonces desprendernos, despojarnos de las máscaras de la modernidad, incluyendo la máscara del capitalismo verde, que se ha llamado desarrollo sostenible y sustentable, para poder construir un pensamiento ambiental, porque esta idea del desarrollo sostenible y sustentable simplemente es un modelo económico que se impone de Europa para seguir dominando y para seguir colonizando, pero supuestamente ahora más lentamente, supuestamente ahora más suavemente. Yo siempre pregunto cómo es explotar más lentamente, cómo es dominar más lentamente. En el libro Escisión y Reconciliación, que es otro libro que me publica la Universidad Nacional con el trabajo estético, escrito que recoge la investigación fenomenológica realizada en clave estética, encuentro que la única manera de reconciliación, recolocación, recuperación del cuerpo y del mundo de la vida en la modernidad es la manera estética. Lo estético es el sentir y ser sentido. El cuerpo en sus kinestesias, cuerpo coreográfico, como lo llama José Luis Pardo. Esto es una bella escultura de Rodin, donde Rodin está mostrando todas las posibilidades coreográficas de un cuerpo, además de un cuerpo que ha emergido del mármol, que ha sido tallado en el mármol, y también para mostrar cómo Rodin dejó el mármol, dejó el pedazo de mármol ahí, para que tuviéramos la evidencia de que lo más frágil, lo más delicado, lo más voluptuoso ha emergido también de la tierra, como es el caso, por ejemplo, de ese bello cuerpo que hace Rodin en escultura. El cuerpo coreográfico, es decir, el cuerpo que se escribe, no el cuerpo sombra. Hay dos conceptos de cuerpo que yo quiero que se tomen en cuenta, y creo que la fenomenología nos abre una perspectiva muy bella para pensar el cuerpo no como soma, sino como coreo. El cuerpo como coreo es el cuerpo que expresa, el cuerpo que siente, el cuerpo que contacta, el cuerpo que se configura en el contacto. El cuerpo soma es el cuerpo aquietado, que estudia la medicina, que estudia la anatomía, la fisiología, es el cuerpo que se analiza, etc. Las escrituras del cuerpo son huellas, contactos, pliegues, despegues y repliegues de la piel, sentido común a todos y a todos. Lo estético se expande, se amplía, se despliega. El cuerpo no es indiviso ni individuo. Estas dos palabras venían haciendo mella en la estética restringida de los siglos XVIII y XIX. Lo estético es expansión, desmesura, exuberancia, derrame. Lo estético es entonces plenitud de la experiencia. ¿Cuál? ¿A qué experiencia se refiere este pensamiento? A la experiencia como vivencia. Husserl nos había regalado un maravilloso concepto de experiencia.
la experiencia trascendental como flujo de evidencias de la conciencia intencional en el mundo de la vida como horizonte distintivo. La experiencia fenomenológica es estética, como ya lo había dicho bellamente Tunce Scoto, excedencia del ser. Si la epoge era para nosotros poner en pausa, en silencio, el pensar moderno, que es un poco la idea que se había desarrollado desde el Renacimiento, ese pensar moderno que es César matemático, el mundo, la reducción del mundo de la vida a un mundo calculado y artificado, como nos lo muestra este grabado de Alberto Durero de 1525, que se había dedicado a analizar, explicar, cuantificar, datificar y ordenar la naturaleza objeto. Esa es un poco la tarea que hemos hecho todos, meter el mundo en la cuadrícula y expresarlo en datos, y meterlo pues en la cuadrícula matemática, en las coordenadas cartesianas. Si esta epoge nos había colocado ante un vacío, es decir, un mundo abierto sin ninguna definición, palabra o discurso, un mundo sin piso seguro, un mundo donde todo es metamorfosis, cambio, tránsito, un mundo donde la vida es flujo permanente, un mundo sin Maturana y Varela, dos biólogos maravillosos chilenos. Varela sobre todo es un husserliano profundo, nombraron como autopoético, complejo y autopensador. El pensamiento ambiental no podría ser un megadiscurso, un metapensamiento, un pensamiento de pensamientos, un pensamiento único universal. El pensamiento ambiental tendría que ser un pensamiento abismal, enigmático, un pensamiento otro. Heidegger de nuevo nos recordó que el ser habita en el lenguaje, que el lenguaje es la casa del ser. La casa en oikos del ser es entonces el lenguaje y la casa. Un heideggeriano extraordinario, José Luis Pardo, filósofo español que por fortuna vive en Madrid, construye su libro sobre los espacios pintar, escribir, pensar, título que trae a Heidegger en su postura vital pensar, el concepto de lengua de la tierra. Dice que la lengua de la tierra es lengua antigua. ¿Y ello qué significa? Que no es un discurso, que la lengua de la tierra no es el discurso de las ciencias geológicas, biológicas, físicas o químicas, que la lengua de la tierra es expresión estética, metamórfica, estética del ser tierra, ser naturaleza, cuerpo tierra, que es un libro que escribió en el año 2008. La lengua de la tierra es poética, crea y se recrea, así como el artesano. En la escritura emergente de mi tesis doctoral, Educación Estética y Complejidad Ambiental, propongo una educación estética ambiental a partir de la imagen conceptual, cuerpo-mundo de la vida simbólico y otro. Muestro la pedagogía como contacto entre cuerpos hablantes, es decir, cuerpos que lo son porque expresan. En ese sentido recuerdo una afirmación de Augusto Angel: la educación o es ambiental o no es educación. Y una afirmación de Guillermo Hoyos: en la ciudad tenemos que caber todos. La educación no ha sido ambiental, no ha sido una educación en el sentir y ser sentido, en el afecto, en el reconocimiento del otro lo otro. No ha sido una educación en el asombro por la vida, no ha sido una educación para recrear la vida y recrearse en la vida. Ha sido una educación para controlar la vida, poner al servicio de un pensamiento único, mundial, global, del desarrollo. Este pensamiento impuesto en los procesos de colonización y neocolonización está al servicio del mercado global. Es una nueva figura de meletrizaje. Emerge entonces un libro publicado en el 2004, El Replantamiento del Mundo, que es un libro que publica el Programa de las Naciones Unidas, y una serie de escrituras que siguen a este libro, 3 libros aún sin publicar: Afecto Tierra, Cuerpo Tierra y Pensamiento Ambiental en tiempos de crisis, así como varios capítulos de libros y artículos, todos en clave de un reencantamiento del mundo a partir de un reconocernos tierra, naturaleza, mundo de la vida. En estas escrituras el pensar de nuevo lo ya pensado, la epogenia fenomenológica, la pausa, el pensamiento abierto, abismal,
son acometidas propuestas en clave de una educación que permita comprender la lengua de la tierra, una geohermenéutica, como esa geofilosofía propuesta por Gilles Deleuze. Pensar está entre la tierra y el territorio, entre la geografía y la geopoética, propondríamos en Esparta. Pensar lo impensado, cuya manera de ser pensado necesariamente estética, la imaginación, la poética. Pensar la vida. Augusto Ángel, ahora que aparece Augusto, el gran maestro, nombró como razón de la vida, él habló de la razón de la vida, a sus libros, sus escritos, sus trayectorias de pensamiento ambiental. Él tituló todo eso la razón de la vida. Nosotros hemos nombrado nuestros nomadeos con la palabra reencantamiento. La ambientalización de la educación es reencantamiento del mundo, lo cual implica desencantarnos del mundo del cálculo, del mercado, de la globalización, de las TICs, de la publicidad, de los discursos neoliberales, neomodernos y ultramodernos. Hoy más que nunca eso es urgente, vitalmente urgente. No sabemos si reconocer con pasión al fenomenólogo, ecólogo, teórico, que somos responsables de la vida en el planeta. Esto, me parece, es continuar con la petulancia de creer que somos los tejedores de la trama de la vida, siendo apenas un hilo en esa compleja y densa trama. Pero sí afirmaría con Helderlin, citado varias veces por Wolfgang Janke, fenomenólogo y poeta, que piensa ecológicamente en claves heideggerianas, que somos una raza ingrata y taimada que cree saber la obra. Es un un genetista, se llama Jan Bismuth, que fue el que creó la hoja de oso. Somos, dice Helderlin, una raza ingrata y taimada que cree saber la obra. Y la educación, incluyendo la ambiental, no ha sido una educación para el agradecimiento, el asombro y el respeto por la naturaleza, la tierra, la vida. Ha sido una educación para la devastación de la tierra, la destrucción de las culturas otras, una educación para producir y consumir sin límite alguno, una educación para declarar la guerra a la naturaleza, como dice Michel Serres, para extraerle todos los secretos a la tierra, como decía Bacon, muy digamos, orgullosamente decía que había que extraerle todos los secretos a la naturaleza, como a las mujeres decían, y decía que había que violentarlas si era el caso. No ha sido una educación, entonces, en clave de la vida, sino en clave del desarrollo. La presencia de la fenomenología y la hermenéutica en el pensamiento ambiental ha sido entonces constante y maravillosa. La epoge que tuvimos que hacer de todo pensamiento moderno nos develó, nos trajo, nos mostró y nos ha permitido pensar diferente y en la diferencia. Reformar el pensar de tal manera que, como lo solicita Husserl, Ángel, Serres y Pardo, estamos cambiando de rumbo. Como cultura, como civilización y como especie no somos eternos, tenemos que acabar. ¿Quién de nosotros aún cree que el humano como especie es el único que prevalecerá por siempre en la tierra? Pero habitar la tierra poéticamente, Heidegger, es respetar la vida en su complejidad y densidad. Expresa el rastro, la huella que estamos dejando en esta tierra, ese respeto profundo. Goya ya nos había regalado este grabado, se llama El sueño de la razón produce monstruos. Él mismo lo escribió allá, El sueño de la razón produce monstruos, y es de 1799, el mismo año en que Helderlin está escribiendo que somos una raza ingrata y taimada que cree saber la hora. Los dos están haciendo una crítica muy profunda a ese racionalismo en el que se estaba entrando en ese momento en Europa y en el mundo occidental. Por eso la pregunta, ¿expresa el rastro, la huella que estamos dejando en esta tierra, ese respeto profundo? Nos estamos llevando por delante miles de especies, de seres vivos que en silencio claman por la vida. ¿No es esto un pírrico final de batalla? Pensar diferente, construir el camino del pensar, poner en epogea aquello cuya verdad y sentido son incuestionables, son las maneras de operar del pensamiento ambiental que hoy he querido presentar a ustedes como emergencia fenomenológica en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia, por su maravillosa conferencia.
estábamos encantados de oírla, hablar del encantamiento del mundo. Y creo que, bueno, tenemos sin embargo un tiempo, pueden ser unos 20 minutos, para conversar, entrar en el debate, pues hacer comentarios o preguntas, manifestar esas inquietudes que seguramente tienen. ¿Qué le dice a usted el ingreso en nuestro mundo occidental de técnicas corporales, pues llamadas así, de prácticas corporales, donde el sentir es muy importante, con el otro también, y con el mundo, digamos, con la tierra, ¿sí? Pienso que esa sería una manera de, digamos, de experiencia, una manera de vivencia del cuerpo, en el cual digamos, se rompe la lógica, se rompe la manera como me relaciono con los sentidos, y pues creo que ese sería un camino inusitado, ¿no? de volver a pensar el cuerpo. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo y pienso, maestro, yo estoy muy de acuerdo y creo que esas son las hermosas fisuras que a pesar un poco de la educación tan cientificista y tan positivista en la que estamos, hay unas búsquedas muy colectivas y muy propias de la época, de esta época de crisis, que buscan mirar otras posibilidades de habitar. Y eso no es nuevo. Yo pensaría que la aproximación entre Oriente y Occidente siempre ha estado ahí. Ha sido una aproximación maravillosa y profunda, porque igualmente que con el Tai Chi, que no lo conozco muy bien, pero que sé que lo que usted dice es absolutamente cierto, pero uno puede mirar en otras expresiones, por ejemplo en la pintura o en la música. Uno encuentra que las aproximaciones que ha habido entre Oriente y Occidente han sido potentes y han permitido unos despliegues maravillosos de música, de cultura, de literatura, de poesía, de conocimiento. Cuando Heidegger nos dice qué es pensar, nos dice que pensar no es solamente razonar, sino que pensar también es meditar. Y luego Varela, que es uno de los investigadores de la Escuela de Santiago de Chile, de la Escuela de Santiago, tal vez de los más importantes de América Latina en el tema de la biología y el salto que ellos dan a una filosofía, la biología. Ellos agradecen mucho ese aporte que la tecnología hace de pensar como meditar, porque pensar, hasta ahora se sigue creyendo que pensar es producir conceptos y una máquina casi que de producción de conocimiento, ¿cierto? Nos lo dicen las políticas de investigación, que hay que producir conocimiento. Ahora creo que toca escribir no sé cuántos artículos al año si no nos echan de las universidades. Entonces, hasta los que nos había gustado mucho investigar y escribir, ya no nos gusta tanto porque ya es una presión burocrática y es una presión productivista que tiene como otro espíritu distinto a ese amor por la investigación y por... Yo pienso que el pensar meditativo es otra cosa. Pensar meditativo es detenernos en cada palabra, detenernos en cada concepto, detenernos, incluso suspender, hacer un epoge. La palabra epoge la nombraba yo acá, epoge es poner entre paréntesis, hacer una pausa, suspender. Eso nos lo regala la fenomenología y eso tiene una correlación profundísima con todo en la tradición oriental de la meditación, que es suspender. Que la meditación, ¿qué es? La meditación es suspender, poner en blanco la mente, ¿cierto? Como suspender esa maraña de imágenes y de problemas que uno piensa todo el tiempo, y como detenerse y permitir
dicen los orientales orientales, permitir como que Dios emerja, el maestro, dicen ellos, emerja en esa suspensión. Yo pienso que esas relaciones entre Oriente y Occidente han sido maravillosas, ¿cierto? Esas relaciones estéticas, esas relaciones poéticas, esas relaciones, digamos, los contactos tan interesantes que ha habido entre tradiciones de miles de años, como es, por ejemplo, el Kung Fu, ¿no es cierto, Diana? El Tai Chi, pero todas esas cosas, el yoga, ¿no es cierto? Todo eso es otra manera distinta de pensar el cuerpo de contacto con el otro, como tú lo decías ahora, el cuerpo que solo es cuerpo en la medida que se contacta, no el cuerpo aislado. Fíjense que nosotros en Occidente se nos ha prohibido el contacto con el otro, y cuando tenemos algún contacto tenemos que hablar. Si uno toca al otro, perdón, toqué, o sea, como que tocarse es mal, está prohibido. Por el contrario, por ejemplo, esa idea de cuerpo que nosotros encontramos, interpretamos de la terminología, es el cuerpo de los contactos, es el cuerpo